Fue obligada a casarse con el millonario al que todos llamaban monstruo, pero en la cama todos lo temían. Ella lo odiaba. Pero tras la noche en que se vieron sin máscaras, descubrió que el verdadero monstruo no era él, sino el destino que los unió de la forma más intensa y prohibida posible. La lluvia golpeaba violentamente los cristales de la iglesia de San Ángel, mientras Valentina Herrera se miraba por última vez en el espejo del vestidor. El vestido de novia que llevaba había pertenecido a su abuela, el único objeto de valor que le quedaba a su familia después de la bancarrota que había destruido todo lo que conocían. «Mija, aún podemos encontrar otra manera», susurró su madre, Elena, con lágrimas en los ojos mientras ajustaba el velo de su hija. «¿Cuál otra manera, mamá?», respondió Valentina con una sonrisa amarga. «Papá debe 8 millones de pesos. Si no me caso con Ricardo Mendoza hoy, perdemos la casa, la empresa, todo. Y él irá a la cárcel por fraude». Valentina había conocido la reputación de Ricardo Mendoza mucho antes de conocerlo en persona. Los periódicos lo llamaban el tiburón de Guadalajara, un magnate inmobiliario de 35 años que había construido un imperio sobre las ruinas de empresas quebradas y familias desesperadas. Se decía que era despiadado en los negocios, violento con sus empleados, y que había tenido 3 matrimonios que habían terminado misteriosamente en divorcios rápidos y silenciosos. «Dicen que sus exesposas salieron del matrimonio traumatizadas», murmuró Elena, «que firma acuerdos de confidencialidad para que no puedan hablar de lo que pasó». «Son solo rumores, mamá», mintió Valentina, tratando de convencerse a sí misma tanto como a su madre. «Además, ¿qué opción tenemos?». La propuesta había llegado a través del abogado de la familia 3 semanas atrás. Ricardo Mendoza estaba interesado en casarse con Valentina. Cancelaría todas las deudas de su padre y les permitiría mantener la casa familiar. A cambio, ella se convertiría en su esposa y se mudaría inmediatamente a su hacienda en las afueras de Guadalajara. No había habido cortejo, no había habido romance, solo negociaciones frías realizadas por abogados, como si ella fuera una propiedad que se estaba transfiriendo. Cuando salió de la sacristía hacia el altar, Valentina vio por primera vez al hombre con el que pasaría el resto de su vida. Ricardo Mendoza era más alto de lo que había esperado, probablemente 1,90 m, con hombros anchos que llenaban perfectamente su traje negro. Su cabello era oscuro con algunas canas prematuras en las sienes y sus ojos eran lo más perturbador. Eran de un gris acero tan frío que parecían ver a través de todo y encontrarlo insuficiente. No sonrió cuando ella caminó hacia él. No mostró ninguna emoción cuando el sacerdote comenzó la ceremonia. Era como si estuviera cerrando un contrato de negocios, no casándose con una mujer. «¿Acepta usted, Ricardo Mendoza, a Valentina Herrera como su legítima esposa?», preguntó el padre Martínez con una voz que revelaba su incomodidad con esta unión tan obviamente arreglada. «Acepto», respondió Ricardo con una voz profunda que no mostraba ni alegría ni reluctancia, solo eficiencia. «¿Acepta usted, Valentina Herrera, a Ricardo Mendoza como su legítimo esposo?». Valentina miró hacia las bancas donde su padre estaba sentado, con el rostro hundido de un hombre que había sacrificado a su hija para salvar su honor. Miró a su madre, quien lloraba silenciosamente. Después miró a Ricardo, quien la observaba con esos ojos grises que no revelaban nada. «Acepto», susurró sellando su destino. El beso que compartieron al final de la ceremonia fue frío y perfunctorio. Los labios de Ricardo tocaron los suyos por exactamente 2 segundos, lo suficiente para cumplir con el ritual, pero sin ningún indicio de pasión o afecto. La recepción fue pequeña y tensa. Los pocos invitados, principalmente familia de Valentina y algunos socios de negocios de Ricardo, comieron en silencio incómodo. Ricardo no habló con ella durante toda la cena, limitándose a responder brevemente cuando alguien le dirigía la palabra. Cuando llegó el momento de partir hacia la hacienda, Valentina se despidió de sus padres, sabiendo que probablemente no los vería con frecuencia. «Llámanos todos los días», le susurró su madre al oído. «Y si él te lastima de cualquier manera, estará bien, mamá», mintió Valentina nuevamente. El viaje en el Mercedes negro de Ricardo fue silencioso. Él manejaba con precisión mecánica. Sus manos en el volante eran fuertes
y tenían algunas cicatrices que Valentina no se atrevió a preguntar cómo había obtenido. La radio estaba apagada, y el único sonido era el motor del coche y la lluvia que había seguido cayendo desde la mañana. Después de una hora de carretera, llegaron a las puertas de hierro forjado de la Hacienda San Rafael. Era impresionante. Una construcción colonial de 2 pisos rodeada de jardines perfectamente mantenidos, establos para caballos y una fuente de cantera en el centro del patio principal. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Ricardo mientras bajaba del coche. Fueron las primeras palabras que le dirigió directamente desde el altar. Una mujer mayor, vestida completamente de negro, salió a recibirlos. «Señora Valentina, soy Esperanza, el ama de llaves. La hemos estado esperando». «Esperanza te mostrará tu habitación», dijo Ricardo fríamente. «Cena se sirve a las 8. No me gusta esperar». Y sin más palabras, desapareció dentro de la casa, dejando a Valentina parada en el patio bajo la lluvia con su vestido de novia y una maleta que contenía toda su vida anterior. «Venga, señora», dijo Esperanza gentilmente. «La llevaré a sus habitaciones». Mientras seguía a Esperanza por los pasillos de mármol adornados con arte colonial, Valentina se preguntó en qué pesadilla se había metido. Las paredes parecían observarla, y cada paso que daba la alejaba más de todo lo que había conocido. No tenía idea de que Ricardo Mendoza, el hombre al que todos llamaban monstruo, estaba en su estudio en ese momento, mirando por la ventana hacia el patio donde ella había estado parada, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida al traer algo tan puro y hermoso a un lugar que había sido testigo de tanta oscuridad. La habitación que Esperanza le mostró a Valentina era elegante pero fría, decorada en tonos crema y dorado que probablemente habían costado más que la casa donde había crecido. La cama king size dominaba el espacio, y Valentina no pudo evitar preguntarse si esa noche tendría que compartirla con un hombre que era esencialmente un extraño. «Señora Valentina», dijo Esperanza mientras colocaba la maleta en el vestidor, «hay algunas cosas que debe saber sobre la casa». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Valentina notando la tensión en la voz del ama de llaves. «El señor Ricardo tiene rutinas específicas. No le gusta que lo molesten cuando está en su estudio. No recibe visitas sin cita previa. Y por las noches es mejor que mantenga su puerta cerrada». «¿Por qué?», Esperanza vaciló, como si estuviera debatiendo internamente cuánto decir. «A veces tiene pesadillas. Desde el accidente. Es mejor no interferir». «¿Qué accidente?». «No es mi lugar contárselo, señora, pero tenga cuidado. El señor Ricardo no es malo, pero está dañado». Después de que Esperanza se fue, Valentina se cambió el vestido de novia por un vestido azul sencillo y se preparó para la cena. A las 8 en punto, bajó al comedor principal, donde encontró a Ricardo ya sentado a la cabecera de una mesa que fácilmente podía acomodar a 20 personas. Había cambiado el traje por jeans negros y una camisa blanca, pero seguía luciendo intimidante. Sus ojos grises la evaluaron brevemente cuando entró, pero no se puso de pie ni hizo ningún gesto de cortesía. «Siéntate», dijo simplemente, señalando la silla a su derecha. La cena transcurrió en silencio casi absoluto. Ricardo comía metódicamente, sin mirarla, como si ella no estuviera ahí. Valentina apenas tocó su comida, demasiado nerviosa para tener apetito. «¿No te gusta la comida?», preguntó él de repente, sobresaltándola. «Está deliciosa, solo no tengo mucha hambre. Los nervios de la boda, supongo». Algo así. Ricardo la estudió por primera vez realmente, y Valentina se sintió como un espécimen bajo un microscopio. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó directamente. La honestidad en su voz la sorprendió, y Valentina decidió ser igualmente directa. «Sí». «Bien. El miedo te mantendrá viva en esta casa». «¿Qué se supone que significa eso?». Ricardo dejó su tenedor y se recargó en su silla, mirándola con esos ojos que no revelaban nada. «Significa que no soy el tipo de hombre con el que las mujeres se casan por amor. Soy el tipo de hombre con el que se casan por necesidad. Y la necesidad puede ser peligrosa si no se maneja correctamente». «No entiendo». «No necesitas entender. Solo necesitas obedecer las reglas de la casa y mantenerte fuera de mi camino». Valentina sintió una chispa de rebeldía. «¿Y cuáles son las reglas exactamente?». «No entres a mi estudio sin permiso. No hagas preguntas sobre mi trabajo. No intentes ser mi amiga.
No esperes afecto o romance y no trates de escapar. Las consecuencias para tu familia serían desafortunadas. La amenaza implícita en sus palabras la hizo estremecerse. Entiendo. Bien, una cosa más. Tu habitación tiene llave. Úsala. Después de la cena, Valentina se retiró a su habitación, siguiendo el consejo de Ricardo y cerrando la puerta con llave. Se preparó para dormir con ropa cómoda, pero no pudo conciliar el sueño. La casa era demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado extraña. Alrededor de la medianoche fue despertada por gritos que venían del pasillo. Eran gritos de hombre, llenos de angustia y terror. Reconoció inmediatamente la voz de Ricardo. Su primer instinto fue levantarse y ver si necesitaba ayuda, pero recordó las palabras de esperanza sobre mantener su puerta cerrada. Sin embargo, los gritos continuaron, cada vez más desesperados. Finalmente no pudo soportarlo más. Abrió cuidadosamente su puerta y caminó por el pasillo hacia el origen del sonido. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta y por la rendija pudo ver a Ricardo en la cama, claramente atrapado en una pesadilla. Estaba sin camisa, su cuerpo empapado en sudor, y pudo ver cicatrices extensas que cubrían su torso y brazos. Gritaban nombres que no reconocía, palabras en español mezcladas con lo que sonaba como árabe. «No, déjalos ir. Fui yo quien...» gritaba, agitándose violentamente. Valentina entró silenciosamente a la habitación, sin estar segura de qué hacer. Se acercó cuidadosamente a la cama. «Ricardo», susurró. «Ricardo, despierta. Es solo un sueño». Cuando lo tocó gentilmente en el hombro para despertarlo, la reacción fue inmediata y violenta. Ricardo se incorporó bruscamente, sus ojos abiertos pero sin ver realmente, y la agarró por la muñeca con una fuerza que la hizo gritar de dolor. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», demandó, su voz ronca y peligrosa. «Soy Valentina, tu esposa. Estabas teniendo una pesadilla». Gradualmente el reconocimiento llegó a sus ojos. La soltó inmediatamente y se alejó de ella como si su toque lo quemara. «¿Qué haces aquí? Te dije que mantuvieras tu puerta cerrada. Estabas gritando. Pensé que necesitabas ayuda». «No necesito tu ayuda», gruñó, pero Valentina pudo ver la vulnerabilidad que trataba de ocultar detrás de la agresión. «Vete, Ricardo, vete». Valentina se retiró rápidamente, pero no antes de ver algo en sus ojos que no había visto antes. Dolor puro, no solo físico sino emocional. El hombre al que todos llamaban monstruo estaba sufriendo, y por alguna razón eso la afectó profundamente. De vuelta en su habitación, no pudo dormir pensando en las cicatrices que había visto, en los gritos de Anguish, en la manera en que se había alejado de ella como si tuviera miedo de lastimar. No tenía idea de que al final del pasillo, Ricardo estaba despierto también, preguntándose por qué una mujer que tenía todas las razones para odiarlo había arriesgado su propia seguridad para despertarlo de sus demonios. Y por primera vez en 5 años, las pesadillas no regresaron esa noche. Los días siguientes establecieron una rutina extraña en la hacienda San Rafael. Valentina se levantaba temprano, desayunaba sola en el comedor principal porque Ricardo ya se había ido a sus oficinas en Guadalajara y pasaba las horas explorando la propiedad o leyendo en la biblioteca. Por las tardes él regresaba justo para la cena, comían en silencio y después cada uno se retiraba a su habitación. Pero algo había cambiado desde la noche de la pesadilla. Aunque Ricardo mantenía su frialdad durante el día, Valentina notaba pequeños detalles, cómo sus ojos la seguían cuando creía que no se daba cuenta, cómo había comenzado a llegar a casa unos minutos más temprano cada día, cómo había instrucciones para que Esperanza preparara los platillos que a ella le gustaban. El miércoles por la mañana, mientras Valentina exploraba los establos, escuchó voces airadas que venían del patio principal. Se acercó discretamente y vio a Ricardo discutiendo con un hombre mayor vestido de traje. «No puedes seguir evitando la terapia, Ricardo», gritaba el hombre. «Han pasado 5 años desde Siria y las pesadillas están empeorando». «No son de tu incumbencia, doctor Ramírez», respondió Ricardo con esa voz fría que Valentina había aprendido a reconocer cuando estaba tratando de mantener control. «Claro que son de mi incumbencia. Soy tu psiquiatra. Y más importante, soy tu amigo. Lo que te pasó allá no fue tu culpa».
8 personas murieron por mi culpa. ¿Cómo no va a ser mi culpa? Valentina se escondió detrás de una columna, procesando lo que había escuchado. ¿Siria? ¿8 personas muertas? ¿De qué estaban hablando? Ricardo, eras reportero de guerra haciendo tu trabajo. La bomba en el hospital no fue suficiente, rugió Ricardo. No voy a discutir esto contigo otra vez. Las sesiones no funcionan. Nada funciona. ¿Y qué hay de tu nueva esposa? Ella sabe sobre... Ella no sabe nada, y va a seguir siendo así. Es un matrimonio de conveniencia, no una relación real. Valentina sintió una punzada de dolor ante sus palabras, aunque técnicamente tenía razón. Ricardo, tal vez es tiempo de que confíes en alguien. Llevas 5 años cargando esto solo. Y puedo seguir cargándolo solo, ahora vete. Después de que el doctor se fue, Valentina se quedó escondida, procesando lo que había escuchado. Ricardo había sido reportero de guerra. Había estado en Siria. Algo había pasado con una bomba en un hospital, y se culpaba por la muerte de 8 personas. De repente, sus pesadillas, sus cicatrices, su frialdad emocional tenían sentido. No era un monstruo por naturaleza, era un hombre destrozado por un trauma que no podía superar. Esa noche durante la cena, Valentina lo observó diferente. Vio las pequeñas manías que no había notado antes. Como siempre se sentaba de espaldas a la pared, como sus ojos escaneaban constantemente las entradas de la habitación, como sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el tenedor. «¿Por qué me miras así?», preguntó él de repente. «¿Cómo te miro? Como si fuera un rompecabezas que estás tratando de resolver». Valentina consideró sus palabras cuidadosamente. «Tal vez porque eres más complicado de lo que aparentas». Ricardo dejó su tenedor y la miró directamente. «No me malinterpretes, Valentina. Que tengas curiosidad sobre mí no significa que vayamos a tener una relación real. Esto sigue siendo lo que siempre fue, un acuerdo de negocios. ¿Y las pesadillas? ¿También son parte del acuerdo de negocios?». La pregunta lo tomó desprevenido. Sus ojos se endurecieron. «Mis pesadillas no son de tu incumbencia. Cuando despiertan a toda la casa a medianoche, sí son de mi incumbencia». «Entonces usa tapones para los oídos». Valentina sintió frustración ante su testarudez. «¿Sabes qué? Tienes razón. No es mi problema si quieres sufrir solo como un mártir, pero por lo menos ten la decencia de no hacerme sentir como una idiota por preocuparme». Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Ricardo la detuvo. «Valentina». Se giró para verlo. Por primera vez había algo vulnerable en su expresión. Nadie se había preocupado por mis pesadillas en 5 años. ¿Y eso te molesta? Me confunde. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué una mujer que está atrapada en un matrimonio que no quiere se preocuparía por el bienestar del hombre que la atrapó. Valentina se acercó lentamente a la mesa. Tal vez porque a pesar de todo lo que dicen sobre ti, no eres realmente un monstruo. Eres solo un hombre que está herido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ricardo la miró como si fuera la primera vez que realmente la veía. «No sabes nada sobre mí», murmuró, pero sin la agresión usual. «Sé que fuiste reportero de guerra. Sé que algo terrible pasó en Siria. Sé que te sientes responsable por algo que probablemente no fue tu culpa». Ricardo se puso de pie abruptamente, su rostro endureciéndose nuevamente. «¿Me estuviste espiando? Escuché tu conversación con el doctor Ramírez por accidente. Nada de lo que escuchaste es cierto». «¿Qué parte no es cierta? ¿Que eras reportero? ¿Que estuviste en Siria o que no fue tu culpa?» «Todo», dijo, pero su voz no sonaba convincente. «¿Mientes? ¿Y qué si miento? ¿Qué diferencia hace?» Valentina se acercó más y pudo ver que él se tensaba con cada paso que daba. «Hace la diferencia, porque significa que el hombre con el que me casé no es realmente un monstruo, es solo alguien que no sabe cómo dejar de castigarse a sí mismo. Valentina, no hagas esto». «¿Hacer qué? Tratar de salvarme. Tratar de entenderme. Tratar de hacer esto real. ¿Y si ya es real para mí?». La pregunta los sorprendió a ambos. Ricardo la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Qué dijiste? Dijiste que esto era solo un acuerdo de negocios, pero para mí ya no se siente así». «Valentina, no, déjame terminar. Sé que no me amas. Sé que no me elegiste. Pero en estos días he llegado a importarme lo que te pase, y no puedo fingir que no me importa cuando te veo sufrir».
Ricardo se acercó a ella, y por primera vez Valentina pudo ver emociones reales luchando en sus ojos. «No puedes importarte lo que me pase», dijo suavemente. «Es peligroso». «¿Peligroso para quién?» «Para ti, porque si me importas, puedo lastimarte, y ya he lastimado a suficientes personas». Sin más palabras, salió del comedor, dejando a Valentina parada ahí, procesando la primera admisión real de vulnerabilidad que había escuchado de él. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. «Si me importas, puedo lastimarte». No había sido una amenaza, había sido una confesión de miedo. Alrededor de las 2 de la mañana, los gritos familiares comenzaron de nuevo. Pero esta vez fueron peores, más desesperados, más angustiados. Valentina escuchó desde su cama durante 10 minutos antes de que no pudiera soportarlo más. Cuando llegó a su habitación, encontró la puerta completamente abierta. Ricardo estaba en la cama, empapado en sudor, gritando en árabe y español, sus brazos defendiéndose de atacantes invisibles. «Aléjense de los niños, tómenme a mí. Los niños no hicieron nada», gritaba. Valentina se acercó cuidadosamente, recordando la reacción violenta de la primera vez. «Ricardo», dijo suavemente, «Ricardo, estás en casa, estás seguro». Él siguió luchando contra las sábanas, atrapado en cualquier horror que estuviera reviviendo. «La bomba, sáquenlos de ahí, no pueden morir por mi culpa». Valentina se sentó en el borde de la cama y gentilmente puso su mano en su frente empapada. «Ricardo, escucha mi voz. No estás ahí. Estás aquí conmigo. Estás seguro». Gradualmente, sus movimientos se calmaron. Sus ojos se abrieron, confundidos al principio, después enfocándose en ella. «Valentina», murmuró, su voz ronca, «que estabas teniendo una pesadilla». Ricardo se sentó lentamente, pasándose las manos por el cabello empapado. Valentina notó que estaba temblando. «Te dije que mantuvieras tu puerta cerrada, y yo te dije que me importas». Se miraron en el silencio de la habitación iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó él suavemente. «Porque nadie debería sufrir solo. ¿No te doy miedo cuando estoy así?». Valentina consideró la pregunta honestamente. «Un poco, pero no tanto como me duele verte sufrir». Ricardo cerró los ojos como si sus palabras le causaran dolor físico. «No deberías estar aquí. ¿Dónde debería estar? Durmiendo en tu cama, pensando en maneras de escapar de este matrimonio horrible. ¿Y si no quiero escapar?». Los ojos de Ricardo se abrieron estudiando su rostro en la penumbra. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tal vez este matrimonio no tiene que ser horrible. Tal vez podríamos intentar algo real». «Valentina, no entiendes quién soy realmente. Entonces dímelo. Confía en mí lo suficiente como para contarme la verdad». Ricardo se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Llevaba solo pantalones de pijama, y Valentina pudo ver claramente las cicatrices que cubrían su espalda. Algunas parecían de metralla, otras de quemaduras. «Fui reportero de guerra durante 7 años», comenzó, su voz apenas audible. «Cubría conflictos en Medio Oriente, África, lugares donde nadie más quería ir». Valentina se acercó, pero mantuvo distancia, sintiendo que, si lo presionaba demasiado, se cerraría nuevamente. ¿Por qué esos lugares? Porque alguien tenía que contar esas historias. Alguien tenía que mostrar al mundo lo que estaba pasando. ¿Y Siria? Ricardo se tensó al escuchar el nombre del país. Fue mi última asignación. Había un hospital en Alepo que estaba tratando de mantenerse operativo durante el bombardeo. Decidí hacer un reportaje sobre los médicos y enfermeras que arriesgaban sus vidas para salvar a otros. Se detuvo, y Valentina pudo ver cómo sus manos se cerraban en puños. Había niños ahí, niños que habían resultado heridos en los bombardeos. Los médicos los estaban operando sin anestesia porque no tenían suministros. ¿Qué pasó? Mi presencia ahí, mi reportaje, de alguna manera llamó la atención equivocada. Las fuerzas gubernamentales rastrearon mi señal de transmisión. Valentina sintió que se le helaba la sangre, adivinando hacia dónde se dirigía la historia. Bombardearon el hospital mientras yo estaba transmitiendo en vivo. 8 personas murieron, 5 niños, 2 enfermeras y un doctor. Murieron porque yo los convertí en un blanco. Ricardo debería haber muerto con ellos,
continuó tocando inconscientemente las cicatrices en su hombro. Casi morí, pero me sacaron de los escombros, me llevaron a casa y todos me llamaron héroe por sobrevivir para contar la historia. Se giró para mirarla y Valentina vio lágrimas en sus ojos por primera vez. ¿Cómo puedes llamar héroe a alguien que causó la muerte de 5 niños? Valentina se acercó lentamente hasta estar justo frente a él. ¿Te culpan las familias de esos niños? ¿Qué? Las familias de los niños que murieron. ¿Te culpan? No, no lo sé. Nunca pude contactarlas. ¿Los médicos que sobrevivieron te culpan? Valentina, ¿a dónde quieres llegar? El doctor que vino ayer dijo que no fue tu culpa. Tu terapeuta, que conoce todos los detalles, dice que no fue tu culpa. ¿No crees que tal vez todos los demás pueden ver algo que tú no puedes? Pero si yo no hubiera estado ahí, si tú no hubieras estado ahí, esos niños habrían muerto en la oscuridad, sin que nadie supiera sus nombres o sus historias. Al menos tu reportaje les dio voz, les dio valor al mundo. Ricardo la miró como si no pudiera comprender sus palabras. Esos niños no murieron por tu culpa, continuó Valentina. Murieron porque había una guerra, porque había monstruos reales que decidieron bombardear un hospital. Tú no eres el monstruo en esa historia, Ricardo. Eres la persona que arriesgó su vida para contar la verdad. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque el monstruo no estaría despierto todas las noches llorando por esos niños. El monstruo no se habría quedado 5 años castigándose por algo que no pudo controlar. Ricardo extendió una mano temblorosa hacia su rostro, tocando su mejilla gentilmente. ¿Por qué no me odias? Arruiné tu vida. Te obligué a casarte conmigo. No arruinaste mi vida, susurró Valentina. La salvaste. Y tal vez yo puedo salvar la tuya también. Cuando Ricardo la besó esa noche, no fue el beso frío y perfunctorio de su boda. Fue desesperado, agradecido, lleno de años de soledad y dolor que finalmente había encontrado un refugio seguro. Y cuando Valentina se quedó en su cama esa noche, abrazándolo mientras él dormía sin pesadillas por primera vez en 5 años, ambos supieron que su matrimonio había dejado de ser una transacción de negocios y se había convertido en algo mucho más poderoso, la posibilidad de sanación mutua a través del amor. Valentina despertó en los brazos de Ricardo por primera vez, sintiendo una calidez que no había experimentado jamás. La luz dorada del amanecer entraba por los ventanales de la habitación principal y pudo observar su rostro relajado mientras dormía. Sin las líneas de tensión que siempre marcaban su frente, se veía años más joven, casi vulnerable. Sus pestañas largas descansaban sobre sus mejillas y Valentina notó una pequeña cicatriz cerca de su sien que no había visto antes. Sin pensarlo, extendió la mano para tocarla gentilmente. Ricardo despertó al instante, pero esta vez no hubo la reacción violenta de los días anteriores. Sus ojos grises se enfocaron en ella, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo que parecía paz en su mirada. «Buenos días», murmuró su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Valentina. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en 5 años», admitió, acariciando su cabello. «¿Y tú?» «Perfectamente». Se quedaron así por unos minutos, simplemente mirándose, como si estuvieran reconociéndose por primera vez. El silencio no era incómodo, era íntimo, lleno de una comprensión nueva que no habían tenido antes. «Valentina», dijo Ricardo finalmente, «sobre anoche, ¿te arrepientes de habérmelo contado?» «No, me arrepiento de no habértelo contado antes». Ricardo se incorporó lentamente, sentándose en el borde de la cama. «Hay más cosas que necesitas saber sobre mí. Cosas que explican por qué todos me llaman monstruo. No tienes que contarme todo de una vez». «Sí tengo que hacerlo», dijo, mirándola por encima del hombro. «Porque después de anoche, después de cómo me consolaste, necesitas saber exactamente con quién te estás involucronado». Valentina se sentó junto a él tomando su mano. «Dime, después del accidente en Siria, cuando regresé a México, no pude volver al periodismo, pero tenía dinero ahorrado de mis años como corresponsal y, bueno, tenía mucha rabia contenida. ¿Qué hiciste con esa rabia?» «La convertí en ambición despiadada. Comencé a comprar propiedades, empresas en quiebra, deudas, y no lo hacía para ayudar a nadie, lo hacía para sentir control, para demostrar que podía destruir cosas si quería».
Valentina lo escuchó sin juzgar, entendiendo que esta confesión era tan difícil para él como la anterior. Las primeras empresas que compré, desplacé a cientos de familias. Convertí sus casas en desarrollos de lujo. No me importaba dónde iban a vivir después. ¿Y tus matrimonios anteriores? Ricardo cerró los ojos, como si recordar fuera doloroso. Los tres fueron transacciones. Mujeres que necesitaban dinero, yo necesitaba la apariencia de normalidad para los negocios, pero nunca intenté conectar realmente con ninguna de ellas. ¿Qué pasó con ellas? Las tres me pidieron el divorcio después de menos de un año. Dijeron que vivir conmigo era como vivir con un fantasma, que nunca estaba realmente presente, incluso cuando estaba en la misma habitación. Valentina comenzó a entender la reputación de Ricardo, pero también entendía que el hombre que estaba sentado junto a ella ahora no era el mismo que había sido con sus ex-esposas. ¿Por qué soy diferente?, preguntó. Ricardo se giró para mirarla completamente. Porque tú eres la primera persona en 5 años que me vio sufrir y decidió quedarse en lugar de huir. Eres la primera que me vio como algo más que el dinero que puedo proveer. Ricardo, anoche, cuando me consolaste, cuando me dijiste que no había sido mi culpa, por primera vez en años pude respirar sin sentir como si tuviera piedras en el pecho. Valentina se acercó más, tomando su rostro entre sus manos. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que sea este matrimonio? Quiero intentar ser el hombre que merecías cuando te obligué a casarte conmigo. Quiero aprender a amarte de la manera correcta. ¿Y cómo es esa manera? No lo sé, admitió con una sonrisa vulnerable. No he amado a nadie realmente desde antes de Siria, pero quiero aprender contigo. El beso que compartieron esa mañana fue diferente a todos los anteriores. Fue suave, exploratorio, lleno de promesas más que de desesperación. Cuando se separaron, Ricardo apoyó su frente contra la de ella. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El acuerdo que hice con tu padre, no solo cancelé sus deudas. ¿Qué más hiciste? Le transferí el 50% de la empresa que casi perdió. Ahora es oficialmente mi socio, no mi deudor. Valentina lo miró con asombro. ¿Por qué hiciste eso? Porque me di cuenta de que quería que fueras mi esposa por elección, no por obligación. Y no puedes elegir libremente si tu familia depende económicamente de mí. Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Eso significa que puedo irme si quiero? Eso significa que puedes quedarte porque quieres. En lugar de responder con palabras, Valentina lo besó de nuevo, y esta vez puso toda su gratitud, todo su afecto creciente, toda su decisión de quedarse en ese beso. No me voy a ir, murmuró contra sus labios. Ya no quiero irme. El resto de la mañana lo pasaron en la cama, no haciendo el amor físicamente, sino aprendiendo a conocerse de maneras que habían evitado durante semanas. Ricardo le contó sobre su infancia en Guadalajara, sobre cómo había decidido ser periodista para contar historias que importaran. Valentina le habló de sus sueños de estudiar literatura, de cómo había querido ser escritora antes de que la situación económica de su familia la obligara a enfocarse en trabajos más prácticos. ¿Aún escribes?, preguntó Ricardo, acariciando su cabello mientras ella descansaba su cabeza en su pecho. A veces. Nada serio. Me gustaría leer algo tuyo. No creo que sea lo suficientemente bueno. Déjame ser el juez de eso. Cuando finalmente se levantaron para desayunar, Esperanza los recibió en la cocina con una sonrisa que no había visto antes. Era como si el ama de llaves hubiera notado inmediatamente el cambio en la dinámica entre ellos. Señora Valentina, señor Ricardo, ¿gustan que les sirva el desayuno en la terraza? Perfecto, Esperanza, respondió Ricardo, y Valentina notó que su voz había perdido esa frigidez que siempre tenía cuando hablaba con los empleados. Durante el desayuno hablaron sobre cosas simples: el clima, los planes para el jardín, un libro que Valentina estaba leyendo. Pero había una intimidad en estas conversaciones mundanas que no habían tenido antes. Valentina, dijo Ricardo mientras terminaban de comer, hay algo que quiero hacer hoy si estás dispuesta. ¿Qué? Quiero llevarte a Guadalajara. Hay algunas personas que me gustaría que conocieras y algunos lugares que me gustaría mostrarte. ¿Qué tipo de personas? Las personas que me ayudaron a construir el negocio de manera diferente después de regresar de Siria.
las personas que me enseñaron que se puede ganar dinero sin destruir vidas. Valentina se dio cuenta de que esta era la primera vez que Ricardo la invitaba activamente a ser parte de su mundo, no como una necesidad o una obligación, sino porque genuinamente quería compartir su vida con ella. «Me encantaría», dijo, tomando su mano por encima de la mesa, y por primera vez desde su boda, Valentina se sintió como si realmente fuera la esposa de Ricardo, no solo una mujer atrapada en su casa. El viaje a Guadalajara en el Mercedes de Ricardo fue completamente diferente al silencio tenso de su noche de bodas. Esta vez, hablaron durante todo el trayecto. Ricardo le contó historias de su juventud en la ciudad. Ella le describió sus recuerdos favoritos de la universidad. Por primera vez, Valentina vio a Ricardo reír genuinamente y el sonido la llenó de una calidez que no había esperado. «La primera parada es especial para mí», dijo Ricardo mientras manejaban por las calles de Guadalajara. «Es donde comencé a entender que podía usar mi dinero para construir en lugar de destruir». Se detuvieron frente a un edificio moderno pero acogedor en el centro de la ciudad. El letrero decía «Centro de Rehabilitación para Veteranos de Guerra». «¿Ricardo?» Valentina lo miró confundida. «¿Qué es este lugar?» «Es un centro que fundé hace 3 años. Ofrece terapia psicológica, programas de reinserción laboral y apoyo médico para veteranos de guerra mexicanos que han servido en misiones de paz internacionales». Mientras caminaban hacia la entrada, Valentina notó cómo la postura de Ricardo cambiaba. Sus hombros se relajaban, su expresión se suavizaba. Era como si este lugar lo tranquilizara. «Señor Ricardo», un hombre joven en silla de ruedas, se acercó a ellos con una sonrisa enorme. «No sabíamos que venía hoy». «Hola, Miguel. Quería que mi esposa conociera el centro. Valentina, él es Miguel Hernández. Sirvió con las fuerzas de paz en Haití». «Mucho gusto, señora», dijo Miguel. «Su esposo es un héroe para nosotros. Sin este lugar, muchos de nosotros estaríamos perdidos». Durante las siguientes 2 horas, Ricardo guió a Valentina por el centro. Vio salas de terapia donde veteranos hablaban sobre sus experiencias, talleres donde aprendían nuevas habilidades laborales y una clínica médica que trataba tanto heridas físicas como trauma psicológico. «Ricardo», dijo la directora del centro, la doctora Patricia Morales, «los números de este trimestre son excelentes. Hemos logrado una tasa de reinserción laboral del 80%. Doctora Morales, ella es mi esposa, Valentina». La doctora la recibió calurosamente. «Señora Valentina, espero que pueda convencer a su esposo de que se haga paciente aquí también. Llevamos 3 años tratando de que acepte terapia individual». Valentina miró a Ricardo, quien se veía incómodo. «Yo no soy veterano militar», murmuró. «Pero sí es veterano de guerra», respondió la doctora. «El trauma es trauma, sin importar el uniforme que llevaba». Mientras regresaban al coche, Valentina procesaba todo lo que había visto. «¿Por qué nunca me dijiste sobre el centro?» «Porque no quería que pensaras que era un acto de relaciones públicas. Muchas de mis buenas obras han sido calculadas. ¿Y esta no lo es?» Ricardo se detuvo antes de abrir la puerta del coche. «Esta es la única cosa que hago sin pensar en el retorno de inversión. La hago porque entiendo lo que esos hombres están viviendo». La siguiente parada fue una oficina corporativa moderna en una zona empresarial de Guadalajara. «Esta es mi oficina principal», explicó Ricardo, «pero también quiero que conozcas a mi equipo». El contraste con lo que Valentina había esperado era impresionante. En lugar de empleados temerosos y un ambiente tenso, encontró una oficina llena de energía positiva, donde los empleados claramente respetaban a Ricardo sin temerle. «Jefe», una mujer joven se acercó a ellos. «¿Esta es la famosa esposa de la que no para de hablar?» Valentina miró a Ricardo sorprendida. «¿Hablas de mí en el trabajo?» Ricardo se sonrojó ligeramente. «Solo ocasionalmente». «Ocasionalmente significa todos los días», se rió la empleada. «Soy Carmen Vázquez, directora de Desarrollo Comunitario. Su esposo me ha hablado tanto de usted que siento que ya la conozco». Durante el recorrido por las oficinas, Valentina descubrió que la empresa de Ricardo se había transformado completamente en los últimos años. En lugar de comprar empresas en quiebra para desmantelarlas, ahora se especializaba en revitalizar comunidades completas,
Construía vivienda asequible, creaba empleos locales y desarrollaba proyectos que beneficiaban a las poblaciones existentes en lugar de desplazarlas. El cambio comenzó hace 3 años, le explicó Carmen mientras revisaban maquetas de proyectos, justo después de que el señor Ricardo regresó de terapia intensiva. De repente, todos los proyectos tenían que incluir beneficios comunitarios. ¿Terapia intensiva?, preguntó Valentina. Ricardo, que había estado hablando con un arquitecto, se acercó cuando escuchó la pregunta. Estuve internado en una clínica psiquiátrica durante 6 meses, dijo simplemente. Después del accidente, tuve lo que los doctores llamaron una crisis psicótica. No podía distinguir entre realidad y flashbacks. Valentina sintió un nudo en la garganta al imaginar a Ricardo en esa condición. ¿Por qué no me habías dicho eso? Porque la gente tiende a ver las enfermedades mentales como debilidad, y porque temía que si sabías que había estado desbalanceado, tendrías miedo de estar cerca de mí. Carmen intervino gentilmente. Señora Valentina, el señor Ricardo no es el mismo hombre que era antes de buscar ayuda. La terapia lo transformó completamente. Esa tarde, Ricardo la llevó a almorzar a un restaurante pequeño en el centro histórico de Guadalajara. ¿Cómo te sientes después de ver todo esto?, preguntó mientras compartían cochinita pibil. Confundida, admitió Valentina. Toda mi vida he escuchado historias sobre el terrible Ricardo Mendoza, pero el hombre que conozco, el hombre que acabó de mostrarme su verdadero trabajo, no se parece en nada a esas historias. Ambas versiones son reales. El hombre que era antes del tratamiento realmente era despiadado, pero el trauma me estaba matando lentamente, y la terapia me ayudó a encontrar una manera de vivir con él sin lastimar a otros. ¿Aún vas a terapia? Debería ir. He estado evitándola durante el último año. ¿Por qué? Ricardo jugueteó con su tenedor. Porque mi terapeuta quiere que hable sobre intimidad, sobre relaciones, sobre por qué no puedo mantener conexiones reales con las personas. Y hasta conocerte, no tenía respuestas para esas preguntas. ¿Y ahora las tienes? Ahora sé que el problema no era que no pudiera amar. El problema era que tenía miedo de amar porque no quería cargar a otra persona con mi trauma. Valentina extendió su mano por la mesa para tomar la suya. ¿Y qué ha cambiado? Que anoche me di cuenta de que tal vez el trauma no tiene que ser algo que cargo solo. Tal vez puede ser algo que manejamos juntos. Cuando regresaron a la hacienda esa noche, Valentina tenía una comprensión completamente nueva del hombre con el que se había casado. No era el monstruo de las leyendas urbanas, ni tampoco era un santo. Era un hombre complejo que había sobrevivido un trauma terrible y estaba aprendiendo lentamente a sanar. Mientras se preparaban para dormir, Valentina se dio cuenta de que por primera vez se sentía completamente segura en la habitación de Ricardo. No porque él hubiera cambiado fundamentalmente, sino porque finalmente entendía quién era realmente. Ricardo, dijo mientras se acostaban, quiero que sepas algo. ¿Qué? Ya no me siento obligada a estar aquí. Elijo estar aquí. Ricardo la abrazó más fuerte, incluso sabiendo todo lo que sabes sobre mi pasado, especialmente sabiendo todo lo que sé sobre tu pasado. Y esa noche, cuando Ricardo durmió sin pesadillas por segunda noche consecutiva, Valentina supo que su matrimonio había evolucionado hacia algo que ninguno de ellos había anticipado, un refugio mutuo donde ambos podían sanar y crecer juntos. 2 semanas después de su visita a Guadalajara, Valentina y Ricardo habían establecido una nueva rutina que se sentía sorprendentemente natural. Ricardo había comenzado a trabajar desde casa algunos días y pasaban las mañanas en su estudio revisando proyectos juntos. Valentina había descubierto que tenía una perspectiva valiosa sobre desarrollo comunitario, especialmente desde el punto de vista de las familias que serían afectadas. ¿Qué opinas de este proyecto en Tlaquepaque?, preguntó Ricardo una mañana, mostrándole los planos de un desarrollo habitacional. Valentina estudió los documentos cuidadosamente. Es hermoso, pero ¿qué va a pasar con las familias que viven ahí actualmente? ¿Dónde van a trabajar cuando construyan estas casas de lujo? Esa es exactamente la pregunta correcta, sonrió Ricardo. Y es por eso que necesito tu perspectiva en todos mis proyectos. ¿Mi perspectiva? Valentina, tú vienes del mundo real. Entiendes lo que significa luchar financieramente, lo que significa que tu familia dependa de un negocio local.
Yo he estado tan alejado de esa realidad durante tanto tiempo que a veces no veo los problemas obvios. Esa tarde, mientras Valentina trabajaba en sus escritos en el estudio de la casa, Ricardo llegó temprano del trabajo con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó ella, notando inmediatamente su tensión. Tenemos un problema. Mi ex socio, Fernando Aguilar, está tratando de desacreditar el centro de veteranos. Dice que es una fachada para evadir impuestos. ¿Es cierto? Por supuesto que no. Pero Fernando tiene conexiones en medios y está esparciendo rumores que podrían cerrar el centro. Valentina vio la angustia genuina en los ojos de Ricardo. El centro significaba mucho para él, no solo como proyecto filantrópico, sino como parte de su propia sanación. ¿Por qué está haciendo esto? Porque cuando transformé mi empresa en algo más ético, dejé de ser socio en varios proyectos cuestionables. Fernando perdió mucho dinero cuando me retiré. ¿Qué podemos hacer? Ricardo la miró sorprendido. Podemos. Por supuesto que podemos. Ese centro ayuda a personas que lo necesitan. No voy a dejar que alguien lo destruya por venganza. La determinación en su voz pareció reconfortar a Ricardo. Hay una cena benéfica mañana por la noche, donde varios empresarios van a decidir si continúan apoyando el centro. Fernando va a estar ahí, sembrando dudas sobre mis motivos. Entonces vamos a ir y vamos a mostrarles la verdad. Valentina, estas cenas pueden ser intensas. Mucha gente de la alta sociedad que puede ser cruel si huelen debilidad. ¿Crees que no puedo manejar a un grupo de ricos presumidos? Ricardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Creo que vas a sorprenderlos a todos. Esa noche, mientras cenaban en la terraza, Ricardo parecía más relajado. Hay algo más que quiero contarte, dijo tomando su mano. Sobre mis matrimonios anteriores. ¿Qué sobre ellos? Nunca fueron consumados. Valentina lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nunca tuvimos intimidad física real. Dormíamos en cuartos separados. Éramos como extraños viviendo en la misma casa. ¿Por qué? Ricardo se quedó callado por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Después de Siria, después del trauma, no podía permitir que nadie se acercara físicamente. El contacto físico me causaba flashbacks, ataques de pánico. Valentina comenzó a entender la magnitud de lo que habían compartido las últimas semanas. ¿Y conmigo? Contigo es diferente. Desde esa primera noche, cuando me consolaste durante la pesadilla, tu toque me calma en lugar de alterarme. ¿Por qué crees que es diferente? Porque cuando me tocas no siento que estés tratando de tomar algo de mí, siento que estás tratando de darme algo. Esa noche, cuando se acostaron juntos, Ricardo fue más vulnerable de lo que había sido nunca. Le contó sobre las noches de terror después de regresar de Siria, sobre cómo había usado el trabajo obsesivamente para evitar lidiar con sus emociones, sobre cómo había construido una reputación temible para protegerse de tener que conectar realmente con alguien. ¿No te doy miedo?, preguntó acariciando su cabello en la oscuridad. ¿Debería dárteme miedo? Todavía tengo días malos. Días donde los flashbacks son tan intensos que no puedo distinguir entre pasado y presente. Días donde la rabia que siento hacia mí mismo es tan intensa que temo lastimar a alguien más. Valentina se incorporó para mirarlo. ¿Has lastimado a alguien alguna vez durante esos episodios? No físicamente, pero he dicho cosas crueles. He tomado decisiones de negocios que arruinaron vidas porque estaba canalizando mi dolor hacia otros. Pero nunca violencia física. Nunca. Y especialmente nunca hacia una mujer. Valentina se acostó de nuevo, acurrucándose contra su pecho. Entonces no me das miedo, porque he visto cómo manejas tu dolor ahora. He visto cómo trabajas para ser mejor. Eso no me da miedo, me da esperanza. Ricardo la abrazó más fuerte. No sé qué hice para merecerte. No me mereciste. Me encontraste. Y yo te encontré a ti. A veces las mejores cosas pasan cuando menos las esperamos. Al día siguiente, Valentina se preparó para la cena benéfica con la determinación de una mujer que tenía una misión. Se puso un vestido negro elegante que había encontrado en su vestidor, otro regalo silencioso de Ricardo, y se maquilló cuidadosamente. Cuando bajó las escaleras, encontró a Ricardo esperándola en el vestíbulo. Vestía un smoking que lo hacía lucir devastadoramente elegante, pero sus ojos tenían esa preocupación que había aprendido a reconocer.
Estás hermosa, dijo, ofreciéndole su brazo. Estás muy guapo tú también. ¿Listo para mostrarles a todos quién es realmente Ricardo Mendoza? Listo, respondió, pero Valentina pudo sentir su nerviosismo. Durante el trayecto a Guadalajara, le explicó quiénes estarían en la cena y qué podía esperar de cada persona. Fernando va a tratar de provocarme, advirtió. Va a decir cosas sobre mi pasado, sobre mi tiempo en la clínica psiquiátrica, sobre mis fracasos matrimoniales. ¿Y qué vamos a hacer cuando lo haga? Vamos a mostrarles que ya no soy el mismo hombre que era antes, que he encontrado algo que me ha hecho mejor. Cuando llegaron al salón de banquetes del hotel más exclusivo de Guadalajara, Valentina pudo sentir inmediatamente la tensión en el ambiente. Las miradas curiosas se dirigían hacia ellos y pudo escuchar los murmullos sobre la nueva esposa del monstruo Mendoza. Pero esta vez, en lugar de sentirse intimidada, Valentina se sintió protectora. Estas personas estaban juzgando a Ricardo basándose en rumores y versiones distorsionadas de su historia. Ella conocía la verdad y estaba dispuesta a defenderla. Showtime, murmuró Ricardo mientras se acercaban a la primera mesa de socialites. Showtime, acordó Valentina, pero su determinación era absoluta. Esta noche, el mundo iba a ver al verdadero Ricardo Mendoza, no el monstruo de las leyendas, sino el hombre extraordinario del que se había enamorado. La cena benéfica estaba en su punto más tenso cuando Fernando Aguilar decidió atacar. Valentina había pasado la primera hora de la velada encantando a los otros invitados con historias sobre el trabajo real que hacía el centro de veteranos, describiendo con detalle las vidas que había visto transformarse durante su visita. «Señora Mendoza», dijo Fernando, acercándose a su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué encantador escucharla hablar tan apasionadamente sobre el proyecto de su esposo». Valentina inmediatamente sintió la tensión en Ricardo, pero mantuvo su compostura. «Señor Aguilar, ¿verdad? Es fácil hablar apasionadamente sobre algo que realmente cambia vidas». «Oh, estoy seguro de que cambia vidas», respondió Fernando con una sonrisa sarcástica. «La pregunta es si realmente es por las razones que su esposo afirma». El silencio se extendió por las mesas cercanas. Ricardo se tensó, preparándose para defenderse, pero Valentina puso su mano sobre la suya, indicándole que ella se haría cargo. «¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Aguilar? Solo me pregunto si conoce toda la historia de su marido, su historial con las mujeres, su tiempo en instituciones mentales, sus métodos de negocios anteriores. Conozco perfectamente la historia de mi esposo», respondió Valentina con calma. «Conozco su trabajo como corresponsal de guerra, arriesgando su vida para contar historias que el mundo necesitaba escuchar. Conozco el trauma que sufrió salvando a otros, y conozco el trabajo increíble que ha hecho para transformar ese dolor en algo que ayude a personas que han pasado por experiencias similares». Fernando se rió despectivamente. «Qué narrativa tan romántica. Pero sabe sobre sus 3 matrimonios fallidos, sobre cómo traumatizó tanto a esas mujeres que ninguna pudo hablar públicamente sobre su experiencia». Valentina vio cómo Ricardo se preparaba para intervenir, probablemente para admitir culpabilidad o defenderse agresivamente. En lugar de eso, ella se puso de pie elegantemente. «Señor Aguilar, permítame contarle algo sobre el hombre con el que estoy casada». Su voz tenía una fuerza que llamó la atención de todo el salón. «Mi esposo pasó 7 años arriesgando su vida para documentar conflictos en los lugares más peligrosos del mundo. No por gloria o dinero, sino porque creía que alguien tenía que dar voz a los que no tenían voz». Comenzó a caminar alrededor de la mesa, dirigiéndose no solo a Fernando sino a toda la audiencia. En Siria, mientras reporteaba sobre un hospital que atendía a niños heridos en la guerra, el edificio fue bombardeado. Mi esposo resultó gravemente herido tratando de salvar a esos niños. 8 personas murieron, incluyendo 5 niños, y mi esposo ha cargado con esa culpa durante 5 años. Pudo ver que tenía la atención completa del salón. Cuando regresó a México, sí, tuvo problemas. Sí, necesitó tratamiento psiquiátrico. Sí, no pudo mantener relaciones saludables. ¿Y sabe qué? Eso no lo convierte en un monstruo. Lo convierte en un ser humano que sobrevivió algo terrible y que tuvo el valor de buscar ayuda.
Fernando interrumpió. Pero sus ex esposas se casaron con un hombre que estaba sufriendo y que no sabía cómo pedir ayuda. Yo me casé con un hombre que ha hecho el trabajo difícil de sanar, que ha transformado su empresa para ayudar a otros, que ha creado un centro que ha salvado las vidas de docenas de veteranos. Valentina se giró hacia Ricardo, que la miraba con una mezcla de asombro y amor. ¿Quieren saber quién es realmente Ricardo Mendoza? Es el hombre que me despierta gentilmente cuando tengo pesadillas, que pasa horas cada semana con veteranos que necesitan a alguien que entienda su dolor, que ha transformado cada proyecto de su empresa para asegurar que beneficie a las comunidades locales en lugar de desplazarlas. Se dirigió de nuevo a Fernando. Usted está aquí tratando de destruir el centro de veteranos, no porque tenga preocupaciones legítimas sobre su operación, sino porque está resentido de que mi esposo ya no sea socio en sus proyectos cuestionables. Está atacando a un hombre que encontró la manera de usar su éxito para ayudar a otros en lugar de explotarlos. El silencio en el salón era absoluto. Valentina regresó a su lugar junto a Ricardo. Así que sí, señor Aguilar, conozco toda la historia de mi esposo, la versión antigua y la nueva, y estoy orgullosa de estar casada con un hombre que tuvo el valor de cambiar, de buscar ayuda, de convertir su dolor en propósito. Fernando parecía haber perdido completamente el control de la situación. Buenas palabras, pero ¿cómo sabemos que este matrimonio no es solo otra estrategia de relaciones públicas? Esta vez fue Ricardo quien se puso de pie. ¿Quieres saber cómo sabe que es real?, dijo tomando la mano de Valentina. Porque por primera vez en 5 años duermo sin pesadillas. Porque por primera vez desde Siria puedo hablar sobre lo que pasó sin sentir que me voy a quebrar. Porque esta mujer me vio en mi peor momento y decidió quedarse, no por dinero o conveniencia, sino porque vio algo en mí que valía la pena salvar. Se giró hacia la audiencia. Señoras y señores, no les pido que olviden mi pasado, les pido que reconozcan mi presente. El Centro de Veteranos ha ayudado a más de 200 hombres a reintegrarse a la sociedad, ha salvado vidas. Y si ustedes deciden retirar su apoyo basándose en rumores y resentimientos personales, serán esos veteranos quienes sufran. Una mujer mayor de una mesa cercana se puso de pie. Señor Mendoza, mi hijo sirvió en misiones de paz en África. Cuando regresó, no podíamos ayudarlo con el trauma que había vivido. Su centro le devolvió la vida. Cuenta con todo mi apoyo, ahora y siempre. Uno por uno, otros invitados comenzaron a expresar su apoyo. Fernando, viendo que había perdido completamente la batalla, se retiró sin más palabras. Después de la cena, mientras regresaban a la hacienda, Ricardo mantuvo la mano de Valentina entre las suyas. «No puedo creer lo que hiciste esta noche», dijo. «La manera en que me defendiste, la manera en que defendiste el centro, defendí la verdad y defendí al hombre que amo». Ricardo se detuvo en el camino y la miró. «¿Dijiste que me amas?» «Dije que te amo. Valentina, yo también te amo. Más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Cuando llegaron a casa esa noche, se dirigieron juntos a la habitación que ahora compartían completamente. Por primera vez, no había barreras entre ellos, ni físicas, ni emocionales, ni psicológicas. «¿Estás segura?», preguntó Ricardo mientras se preparaban para la intimidad más completa que habían compartido. «Completamente segura», respondió Valentina. «Quiero estar contigo en todos los sentidos». Y esa noche, cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, no fue solo físico, fue la culminación de semanas de conocerse, entenderse, sanarse mutuamente. Ricardo fue gentil, considerado, paciente, mostrando una ternura que contrastaba completamente con su reputación pública. En la intimidad de su habitación, el hombre al que el mundo llamaba monstruo era simplemente un hombre que amaba profundamente, que había encontrado en Valentina no solo una esposa, sino su salvación. «Te amo», murmuró Ricardo mientras se acurrucaban después, sus brazos protectoramente alrededor de ella. «Te amo también», respondió Valentina, «para siempre». Y por primera vez desde que había regresado de Siria, Ricardo se sintió completamente en paz, sabiendo que había encontrado no solo el amor, sino el hogar en los brazos de la mujer que había visto a través de todas sus defensas y había elegido quedarse.
3 meses después de la cena benéfica que había consolidado el apoyo al centro de veteranos, Valentina despertó en los brazos de Ricardo, sintiendo una felicidad que no había imaginado posible. Su matrimonio se había transformado completamente. Ya no eran dos extraños cumpliendo un contrato, sino una pareja genuinamente enamorada que había encontrado en el otro su complemento perfecto. Ricardo había continuado con su terapia, esta vez con Valentina acompañándolo ocasionalmente a sesiones de pareja. Sus pesadillas habían disminuido significativamente, y cuando ocurrían, Valentina sabía exactamente cómo consolarlo sin despertarlo bruscamente. «Buenos días, mi amor», murmuró Ricardo, besando su frente mientras ella se desperezaba en sus brazos. «Buenos días. ¿Cómo dormiste?» «Perfectamente. Como todas las noches desde que eres realmente mía». Valentina se acurrucó más contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. En estos meses había descubierto que el hombre al que todos llamaban monstruo era en realidad increíblemente tierno. Le preparaba café todas las mañanas, le leía en voz alta cuando ella tenía dolor de cabeza y la abrazaba con una delicadeza que contrastaba completamente con su reputación pública. «Ricardo, hay algo que quiero decirte», dijo Valentina, incorporándose para mirarlo. «¿Qué pasa? Te veo nerviosa. He estado pensando en algo que me dijiste hace semanas, sobre que querías que fuera parte de tus proyectos de desarrollo comunitario. ¿Y? Quiero hacerlo oficialmente. Quiero estudiar trabajo social, especializar en desarrollo comunitario. Quiero ser tu socia, no solo tu esposa». Ricardo sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella. «¿Estás segura? Significa volver a estudiar, probablemente viajar para proyectos. Estoy segura. Quiero construir algo contigo, Ricardo, algo que trascienda nuestro matrimonio y ayude realmente a las personas. Entonces lo haremos. Te voy a apoyar en todo lo que necesites». Su momento íntimo fue interrumpido por el sonido insistente del teléfono de Ricardo. Era apenas las 7 de la mañana, demasiado temprano para llamadas de trabajo. «Licenciado Herrera», contestó Ricardo, y Valentina inmediatamente notó cómo su expresión se ensombrecía. «¿Cómo que está aquí, en México?» Valentina se incorporó sintiendo que algo estaba mal. «Entiendo, no le digan nada. Vamos para allá inmediatamente». Cuando colgó, Ricardo se pasó las manos por el cabello, ese gesto que Valentina había aprendido a asociar con estrés extremo. «¿Qué pasó?» «Farid Kasem está en México, quiere verme». «¿Quién es Farid Kasem?» Ricardo se levantó de la cama y comenzó a vestirse rápidamente. «Es el hermano de uno de los niños que murieron en el bombardeo del hospital en Siria. Aparentemente, logró emigrar a México hace 6 meses. Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quiere?» «No lo sé, pero si está aquí, no puede ser nada bueno». El viaje a Guadalajara fue tenso. Ricardo manejaba con rigidez, sus nudillos blancos sobre el volante. Valentina podía ver que estaba luchando contra los recuerdos, contra el miedo de enfrentar a alguien que había perdido tanto por su reportaje. «Ricardo, sea lo que sea que quiera, vamos a enfrentarlo juntos. Valentina, si me culpa por la muerte de su hermano, si quiere lastirme, entonces lo manejaremos, pero no vas a enfrentar esto solo». Cuando llegaron a la oficina del licenciado Herrera, encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años, delgado, con ojos que llevaban el peso de haber visto demasiado sufrimiento. Se puso de pie cuando vio a Ricardo, y por un momento, Valentina temió que fueras a atacarlo. En lugar de eso, Farid Kasem se acercó lentamente y abrazó a Ricardo. «Hermano», dijo en un español con acento árabe, «finalmente te encuentro». Ricardo se quedó rígido por la sorpresa. «Farid, no entiendo. Pensé que venías a culparte, a lastimarte». Farid se separó y miró a Ricardo directamente. «Vengo a agradecerte». «¿Agradecerme?» La voz de Ricardo se quebró. «Tu hermano murió por mi culpa. Mi hermano murió porque había una guerra. Pero antes de morir su historia fue contada. Su nombre fue conocido. El mundo supo sobre los niños que estaban muriendo en ese hospital». Farid se giró hacia el licenciado Herrera. «¿Pueden darnos un momento privado?» Cuando se quedaron solos los tres, Farid continuó. «Ricardo, tu reportaje sobre el hospital llegó a organizaciones internacionales. Después del bombardeo, esas organizaciones
Presionaron para crear corredores humanitarios que salvaron a cientos de otros niños. Pero el bombardeo pasó por mi culpa. El bombardeo pasó porque había monstruos que decidieron atacar un hospital. Tú no eras uno de esos monstruos. Eras la voz que gritaba al mundo que prestara atención. Valentina vio lágrimas corriendo por el rostro de Ricardo por primera vez desde que lo conocía. He vivido 5 años pensando que había causado sus muertes. Y yo he vivido 5 años queriendo encontrarte para decirte que mi hermano pequeño no murió en vano, que su historia ayudó a salvar a otros niños. Farid sacó una fotografía de su bolsillo. Esta es mi familia ahora. Mi esposa mexicana, mis 2 hijos. Pude hacer una vida aquí porque las organizaciones que vieron tu reportaje me ayudaron a emigrar. Mi familia existe porque tú tuviste el valor de contar la verdad sobre lo que estaba pasando. Ricardo tomó la fotografía con manos temblorosas. No sé qué decir. Di que vas a dejar de castigarte por algo que no fue tu culpa. Di que vas a honrar la memoria de mi hermano viviendo una vida plena, usando tu voz para ayudar a otros. Farid se giró hacia Valentina. Y tú debes ser la esposa de la que me hablaron en el centro de veteranos. Las personas ahí dicen que has ayudado a Ricardo a encontrar paz. Él ha encontrado paz por sí mismo. Yo solo lo acompañé en el proceso. No, dijo Farid. Ustedes se salvaron mutuamente. Se nota en la manera en que se miran. Esa tarde, después de que Farid se fuera con promesas de mantener contacto y visitas futuras, Ricardo y Valentina se sentaron en silencio en su oficina. ¿Cómo te sientes?, preguntó Valentina finalmente, como si durante 5 años hubiera estado cargando piedras que no me correspondían, como si finalmente pudiera respirar completamente. ¿Qué significa esto para nosotros? Ricardo la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Significa que ya no estoy casado contigo porque necesito que alguien me cure. Significa que estoy casado contigo porque te amo, porque elijo construir una vida contigo. ¿Y qué tipo de vida quieres construir? Una vida donde usemos todo lo que hemos aprendido sobre supervivencia, sobre sanación, sobre amor, para ayudar a otros. Una vida donde nuestro matrimonio sea un ejemplo de que las personas pueden encontrarse en las circunstancias más inesperadas y crear algo hermoso juntos. Esa noche, cuando hicieron el amor, fue diferente a todas las veces anteriores. No había desesperación o necesidad de consolación. Era pura celebración de su amor, de su futuro, de la liberación de Ricardo de una culpa que había cargado durante demasiado tiempo. En la intimidad de su habitación, Ricardo fue más tierno de lo que había sido nunca, adorándola con una reverencia que la hizo sentir como la mujer más valiosa del mundo. «Te amo», murmuró contra su piel, «no por lo que has hecho por mí, sino por quien eres. Por tu fortaleza, tu compasión, tu manera de ver el bien en las personas, incluso cuando ellas no pueden verlo en sí mismas». «Te amo también», respondió Valentina, «al hombre que eras, al hombre que eres, y al hombre que estás destinado a ser». Y mientras se quedaban dormidos entrelazados, ambos sabían que habían superado el último obstáculo que los separaba de un futuro completamente libre y feliz juntos. Un año después de la visita de Farid Qasem, Valentina se despertó en su aniversario de boda en una habitación llena de rosas rojas. Ricardo ya no estaba en la cama, pero había dejado una nota en su almohada. «Hay más sorpresas esperándote abajo. Tu esposo que te ama más cada día». Durante este año, su vida había cambiado de maneras que no había imaginado posibles. Había comenzado sus estudios de trabajo social en la Universidad de Guadalajara, mientras colaboraba estrechamente con Ricardo en proyectos de desarrollo comunitario. Su matrimonio se había convertido en una sociedad real en todos los sentidos, profesional, emocional y físicamente. Cuando bajó las escaleras, encontró a Ricardo en la cocina preparando chilaquiles, su desayuno favorito. Vestía solo jeans y una camisa blanca, y la manera en que sonrió cuando la vio la hizo derretirse como el primer día. «Feliz aniversario, mi amor», dijo, acercándose para abrazarla. «Feliz aniversario. ¿Rosas en toda la habitación? ¿Chilaquiles caseros? ¿Qué más tienes planeado?» «Eso es sorpresa. Pero primero, hay algo que quiero mostrarte». La guió hacia el estudio, donde había preparado una presentación en la pantalla grande.
¿Recuerdas hace un año cuando dijiste que querías ser mi socia oficialmente? Por supuesto. Bueno, he estado trabajando en algo. ¿Qué te parece esto? En la pantalla apareció un logo elegante. Fundación Mendoza Herrera para Desarrollo Comunitario. Ricardo, ¿qué es esto? Es nuestra fundación, oficialmente registrada, con financiamiento completo y contigo como directora ejecutiva, si quieres, por supuesto. Valentina se quedó sin palabras mientras Ricardo le explicaba los detalles. Habían creado una organización que combinaba desarrollo inmobiliario ético con programas sociales, vivienda asequible, centros comunitarios, programas de microcréditos y apoyo educativo. Pero Ricardo, yo apenas estoy terminando mi primer año de estudios y tienes más comprensión intuitiva de las necesidades comunitarias que cualquier persona con títulos avanzados que haya conocido. Además, vas a tener un equipo completo de profesionales apoyándote. Valentina lo abrazó sintiendo lágrimas de felicidad en sus ojos. ¿Estás seguro de que quieres que seamos socios oficiales? Valentina, ya somos socios en todo lo que importa. Esto solo lo hace oficial. Después del desayuno, Ricardo la llevó en una caminata por la propiedad hasta un lugar que ella nunca había visto antes. Una colina pequeña con vista panorámica del valle. ¿Cómo es que nunca me habías traído aquí? Porque estaba guardando este lugar para algo especial. En la cima de la colina había una construcción pequeña y elegante que parecía recién terminada. ¿Qué es esto? Tu estudio de escritura. Un lugar donde puedes trabajar en tus proyectos personales, separado de la oficina de la fundación. Cuando entraron, Valentina vio que había sido diseñado específicamente para ella. Ventanales grandes con vista al valle, estantes para libros, un escritorio perfecto para escribir y en las paredes marcos con los primeros artículos que había escrito sobre desarrollo comunitario. Ricardo, esto es perfecto. Hay algo más. Sobre el escritorio había una laptop nueva y junto a ella un contrato de una editorial. ¿Qué es esto? Una editorial está interesada en publicar tu libro sobre desarrollo comunitario desde la perspectiva de las comunidades afectadas. Ya leyeron tus artículos y quieren una propuesta completa. Valentina se sentó en la silla, abrumada por la generosidad y consideración de Ricardo. ¿Cómo sabías que quería escribir un libro? Porque te conozco. Porque he visto cómo tus ojos se iluminan cuando hablas sobre dar voz a las personas que normalmente no son escuchadas en proyectos de desarrollo. Esa tarde, mientras almorzaban en la terraza, Valentina reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían recorrido juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó a Ricardo. ¿De haberte casado conmigo, de haber elegido esta vida en lugar de continuar siendo el empresario despiadado que eras antes? Ricardo dejó su tenedor y la miró con esa intensidad que había aprendido a amar. Valentina, antes de conocerte yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Había construido una reputación temible porque pensé que si la gente me tenía miedo, no podrían lastirme. ¿Y ahora? Ahora he aprendido que es mejor ser vulnerable con la persona correcta que ser invulnerable y estar solo. Esa noche Ricardo había planeado una cena íntima en el jardín. Esperanza y el resto del personal habían sido enviados a visitar a sus familias, dejándolos completamente solos en la hacienda. Una pregunta, dijo Valentina mientras compartían una botella de vino bajo las estrellas. ¿Cuándo supiste que esto era real? ¿Cuándo supiste que no era solo un matrimonio de conveniencia? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. La noche que viniste a despertarme de mi pesadilla y no saliste corriendo cuando reaccioné violentamente. En ese momento supe que eras diferente, pero supe que estaba enamorado la mañana que te desperté en mis brazos y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin una sola pesadilla. ¿Y cuándo supiste que querías que fuera para siempre? Cuando defendiste nuestro matrimonio en esa cena benéfica. Cuando vi la ferocidad con la que luchaste por nosotros, por mi reputación, por el centro de veteranos. En ese momento, supe que había encontrado no solo una esposa, sino una compañera que estaría a mi lado en cualquier batalla. ¿Y tú?, preguntó Ricardo. ¿Cuándo supiste que me amabas? Creo que comencé a enamorarme la primera vez que te vi sufrir durante una pesadilla. Vi tu vulnerabilidad, tu dolor, y mi instinto no fue escapar sino consolarte. ¿Y cuándo supiste que querías quedarte para siempre?
Cuando me mostraste el centro de veteranos y me di cuenta de que el hombre de quien me había enamorado era capaz de transformar su dolor en algo que sanara a otros. En ese momento, supe que quería pasar mi vida aprendiendo de ti y construyendo cosas hermosas contigo. Después de la cena, se dirigieron a su habitación, donde Ricardo había preparado una última sorpresa: velas por toda la habitación y pétalos de rosa en la cama. «¿No es un poco cliché?», se rió Valentina. «Completamente cliché, pero después de años de ser el hombre más temido de Guadalajara, descubrí que me gusta ser romántico y cursi contigo». Esa noche, cuando hicieron el amor, fue con la pasión de dos personas que habían encontrado su hogar mutuo. Ricardo fue tierno pero apasionado, adorándola con una reverencia que la hacía sentir como una reina. En la intimidad de su habitación, el supuesto monstruo era el amante más considerado, más gentil, más atento que había conocido. «Te amo», murmuró Ricardo mientras la abrazaba después. «Amo tu fortaleza, tu compasión, tu manera de ver posibilidades donde otros ven problemas». «Te amo también», respondió Valentina. «Amo tu vulnerabilidad disfrazada de fortaleza, tu manera de proteger a las personas que amas, tu determinación de ser mejor cada día». «¿Sabes cuál es mi parte favorita de haber sido llamado monstruo durante todos estos años?», preguntó Ricardo. «¿Cuál?». «Que cuando la gente sepa nuestra historia, cuando vean lo que hemos construido juntos, van a entender que a veces los llamados monstruos son simplemente personas que no han encontrado el amor adecuado para sanar». «¿Y ahora qué somos?». «Ahora somos prueba de que los cuentos de hadas existen, solo que a veces comienzan con contratos matrimoniales en lugar de bailes en palacios». Mientras se quedaban dormidos en los brazos el uno del otro esa noche de aniversario, Valentina reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde un matrimonio forzado hasta un amor que los había transformado a ambos. Había llegado a esta casa como una mujer obligada a casarse con un hombre al que todos llamaban monstruo, pero en la intimidad de su matrimonio había descubierto que el verdadero Ricardo Mendoza era el hombre más gentil, más amoroso, más tierno que había conocido. En los brazos del supuesto monstruo había encontrado no solo amor, sino su hogar, su propósito y su futuro. Y él había encontrado en ella la redención que había estado buscando sin saberlo durante años. Su historia sería contada durante años en Guadalajara, como la mujer que fue obligada a casarse con el millonario más temido de la ciudad terminó siendo la única persona capaz de mostrar al mundo que debajo de la reputación de monstruo latía el corazón del hombre más amoroso que existía.